Estamos en el programa en el que hablamos de los giros a la derecha, las democracias en disputa. Bueno, vamos a ver los testimonios ahora de Claudio Katz, de la Universidad de Buenos Aires, en el Foro Memoria y Derechos Humanos, de Juan Pablo Luna, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte y profesor de la Universidad Católica de Chile, en el Seminario Internacional Ultrarradicales Nuevas Alternativas. También el testimonio de Magdalena Broqueta San Martín, historiadora y escritora uruguaya, que participó también en ese seminario internacional. También el de Marga Ferré, copresidenta de Transform Europe, que estuvo el pasado 20 de marzo en Buenos Aires y en donde estuvimos haciéndole una entrevista y preguntándole también sobre estos fenómenos. Así que presentamos estas 1, 2, 3, 4 entrevistas especiales para poder seguir analizando estos fenómenos relacionados con las extremas derechas. Entiendo que arrancamos con Claudio Katz en estos recortes. Estamos viviendo un momento muy especial en toda la región. Recordemos que tuvimos una oleada progresista al comienzo del nuevo siglo, que duró un tiempo importante, que logró conquistas significativas en el plano democrático, en algunos lugares en el plano social. Después vino la reacción, la restauración conservadora, que finalmente duró menos de lo que se pensaba, porque desde el 2019 en adelante hubo de nuevo sublevaciones populares importantes que tuvieron traducciones electorales favorables al nuevo progresismo. Hubo levantamientos en Colombia, en Chile, en Perú, ahora en Guatemala, que se tradujeron en una nueva versión del progresismo, pero muy modificada en relación a la anterior. Primero que es mucho más fragmentada, tiene la virtud de que es más extendida. La anterior fue en Sudamérica, ahora tiene peso en Centroamérica, en lugares como México, lugares como Guatemala, lugares como Honduras, pero sin esas referencias de liderazgos que orientaban ese proceso. Ya no hay un Chávez dominante o un Evo dominante como en el periodo anterior. Y en general es una versión mucho más moderada, mucho más light en materia de ambiciones, en materia de proyectos, en planteos. Y, como decís muy bien vos, la principal novedad es que frente a esta nueva oleada aparece la ultraderecha. Ya no la derecha convencional, ya no el conservadurismo clásico que estuvieron presentes en la fase anterior, sino que llegó a América Latina esta oleada ultraderechista global, mundial, que en todos lugares siempre expresa el descontento con el orden vigente, el malestar con la degradación económica y social que ha generado el neoliberalismo, pero es paradójicamente canalizado por un sector derechista que culpa a una parte de las víctimas por las desgracias generadas por el neoliberalismo. En Europa los culpables son los inmigrantes. En Estados Unidos los culpables son los afrodescendientes o los latinos. En América Latina los criminales y la corrupción. Entonces aparece esta oleada de la ultraderecha en América Latina, que yo te diría que tiene primero un propósito muy nítido, que es confrontar, destruir, doblegar las rebeliones populares, la acción de los trabajadores, de las masas populares, que sigue siendo muy intensa en la región, destruir cualquier logro del periodo anterior, y es una ultraderecha distinta a la ultraderecha fascistoide tradicional de América Latina porque no tiene características de nacionalismo, de desarrollismo, son neoliberales, están muy sometidos a lo que exige Estados Unidos y tienen un discurso de inconformidad, pero con situaciones, te diría, todavía muy abiertas, mucho más abiertas a veces de lo que uno imagina. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque
Esta nueva oleada derechista ya tuvo 3 derrotas importantes. La más importante por lejos es lo que ocurrió con Bolsonaro en Brasil, nada menos que Brasil, ¿no? Ahí un intento de golpe de Estado fracasó y toda la estructura del bolsonarismo, ¿no? El sector militar, los evangelistas, el agronegocio, ha quedado tambaleando después de eso. Segundo caso, Bolivia. Bolivia, la ultraderecha directamente estaba buscando en Santa Cruz, incluso si era necesario, la secesión territorial, y hubo una reacción importante del gobierno que detuvo a Camacho, al líder, lo trasladó a La Paz y está preso ahora. Y eso debilitó el movimiento. Y el tercer caso, Venezuela. Venezuela es importante porque ahí desde hace una década que la ultraderecha intenta guarimbas, complots, conspiraciones, y finalmente ha fallado. Guaidó ya es un don nadie. Entonces tenemos 3 casos importantes que nos dicen que esta oleada no es necesariamente una oleada inexorablemente triunfante. Yo creo que en el caso latinoamericano en particular lo que hay es una centroderecha o una derecha, digamos, de los 90 y los 2000, más bien globalizante, de apertura económica, en los casos donde proveníamos de dictaduras militares, de, digamos, limpieza de nombre, ¿no? Y de sacar credenciales democráticas, etc. Y lo que estamos viendo hoy es esta nueva derecha nostálgica del pasado autoritario, muchas veces con relaciones filomilitares o con una relación mucho más ambigua con el pasado autoritario y a veces abiertamente, digamos, permeada por esas lógicas. Y eso le pone a la derecha más tradicional, o sea, en el caso de Argentina es una derecha nueva, pero es el primer partido de derecha que logra, digamos, estructurarse electoralmente como el PRO, el dilema de qué hacer, ¿no? ¿Qué es el dilema que han tenido las derechas europeas y el dilema más bien general? Y lo que hemos aprendido de esos casos, por lo menos, es que esta nueva derecha se la lleva puesta a la derecha, como Kast muchas veces en Chile denomina a la centroderecha chilena, la derechita cobarde, ¿no? La derecha que no se anima a romper con lo políticamente correcto, que no reivindica lo que hay que reivindicar del pasado autoritario, ¿no? Que transa eventualmente con la centroizquierda, digamos, y que negocia. Y en ese sentido hay, por un lado, una amenaza fuerte, digamos, que plantean estos nuevos partidos a los partidos más tradicionales, pero lo que estamos viendo en todos lados es que el poder de los votos y el poder, digamos, de las lógicas electorales termina más bien haciendo que las derechas tradicionales terminen usualmente siendo consumidas por estas nuevas derechas. Me parece que es un poco lo mismo que pasa con Trump, dadas las diferencias del caso estadounidense, donde tenés un sistema de partidos bipartidista, donde tenés que entrar por dentro de uno de los partidos establecidos, pero básicamente se queda con el partido. Un poco la pregunta que venía haciéndole algunas personas en las entrevistas tenía que ver con qué es lo que hace que determinados sectores populares muy empobrecidos terminen apoyando a políticos de derecha que parecen proponer algunas cuestiones. Uno podría pensar que el impacto más grande está, el impacto negativo más grande puede estar hacia esos mismos sectores que lo apoyan y que lo terminan votando. ¿La lectura es la correcta o hay que mirarlo por otro lado? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Quien pueda responder esto que te estás planteando podrá iluminarnos mucho, porque en efecto que es la pregunta que nos está convocando, que nos está generando inquietud, que nos está generando una inquietud que no, desde luego que no es solo analítica, que también es política, porque estamos en un momento, las realidades nacionales son diferentes, pero estamos en un momento de crecimiento de los movimientos y de los nuevos partidos de derecha,
con enorme apoyo popular, si estamos hablando de apoyo en lo que tiene que ver con el voto, pero también con mucho con trastocamiento en lo que tiene que ver con las narrativas, los discursos, ¿no? Conceptos que entendíamos que eran históricamente de las izquierdas, de los sectores trabajadores, en una lectura, ¿no?, más, si se quiere, en términos clasistas. Bueno, estamos viendo una apropiación por parte de las derechas. Entonces, eso desde luego que nos ha convocado al análisis, a la reflexión, y no tenemos respuestas cerradas, tenemos algunas intuiciones. Yo creo que siempre decimos, cuando hablamos de derecha, no es un diálogo de sordos, ¿no? Tenemos que pensar en la derecha y en la izquierda, las derechas y las izquierdas. O sea, cuando las derechas temen es porque las izquierdas crecen, y a veces cuando las derechas crecen es porque las izquierdas están generando algún tipo de desencanto o no han sido interpeladas por los sujetos a los que supuestamente representan o a los que les hablan. Son distintas estas nuevas derechas del norte que las del sur, ¿no? Eso podemos después ver algunas, si bien tienen aires de familia, hay algunas diferencias bien claras. Pero podemos ver que en el sur, bueno, estamos cerrando un ciclo que viene de las transiciones a las dictaduras, o estamos ya abriendo uno nuevo, pero en todo caso salimos de esas dictaduras conosureñas, en donde los grandes damnificados fueron los sectores medios, las clases trabajadoras, los sectores sindicalizados, ¿no?, las capas medias, los intelectuales, los estudiantes. Entonces hay una desarticulación muy fuerte en los 80, en los 90, de estos sectores que en los 20 años anteriores a los golpes, 20, 30 años anteriores, bueno, habían crecido como movimientos cohesionados, con identidades políticas más definidas. Eso se pierde, y se pierde además de la mano de un avance tremendo de la cultura neoliberal, ¿no?, que es la cultura que avanza con muchísima fuerza después de las dictaduras, en los 90, ¿no? Tenemos nuevas subjetividades, nuevas identidades políticas. A veces pensamos el neoliberalismo solo en términos económicos, pero en realidad el neoliberalismo es un gran proyecto de hegemonía, es un proyecto cultural. Entonces, a pesar de que esas agendas económicas neoliberales han fracasado, hay un triunfo muy evidente en términos culturales, en términos hegemónicos del neoliberalismo, que se expresa en esto que estás planteando, ¿no?, el neoliberalismo desde abajo, en la idea del individuo, el no sentir una pertenencia en términos de clase, la idea de que la elección es personal. Y entonces, por eso también es tan difícil a veces el análisis, porque es muy difícil saber qué es lo que está pensando, ¿no?, el futuro votante. Y lo que hemos visto en estos años, en estos últimos años, en donde además muchos de estos movimientos, me refiero ahora a América Latina, han reaccionado contra lo que fueron los gobiernos de centroizquierda, ¿no?, los llamados gobiernos de marea rosa, es que le están hablando a un sujeto social que quizás la izquierda no ha terminado ni de comprender, y al que probablemente tampoco ha alcanzado con su discurso. Y así entran lo de las redes, ¿no? Porque la izquierda viene corriendo de atrás la cultura del hashtag. La izquierda es más doctrinaria, analista, conversadora. Muchas veces estas soluciones de las redes, de los memes, son fáciles, son simples, canalizan la rabia. Hay un nivel de la emocionalidad que tiene que ver con esta nueva escena política, que la canaliza muy bien la derecha. Parte de la característica de estas extremas derechas radicales que reverdecen en el mundo a partir de 2016 y del triunfo de Donald Trump en 2017, tiene una conexión histórica con el pasado que ellos se encargan muy bien de señalar, además, ¿no? Hay un libro que yo recomiendo, por si lo quieren leer, sobre Giorgia Meloni, que ha ganado las elecciones en Italia, y su conexión con Mussolini, directa. Quiere decir, los nietos de Mussolini estaban en las listas electorales de Giorgia Meloni, ¿no? Por supuesto, con Marine Le Pen en Francia, cuyo padre conocidamente era un fascista declarado, además defensor del régimen de Vichy, que, como sabe, fue el régimen nazi en la Alemania ocupada, en la Francia ocupada. Sí. Y creo que en el caso de América Latina también tiene que ver no tanto con una identificación histórica, con un pasado fascista o de extrema derecha del país, como la negación histórica de la memoria democrática, que eso sí que es característica común de toda la derecha, en Europa, en América Latina, en Asia también, porque en Asia es donde hay más países con extrema derecha gobernando, donde esa negación de la memoria democrática forma parte fundamental o central de la negación de las luchas por las conquistas que se han conducido en todo el mundo. Entonces, claro que hay una vinculación directa entre historia
y lo que proponen las nuevas derechas, esta extrema derecha en el mundo. Sí. Hemos visto una lógica de organización, también de internacionalización de las derechas también bastante fuerte en la República Argentina, inclusive con fundaciones que parecían muy poco potentes hace unos años atrás, una Fundación Atlas y otras que parecían tener inclusive muy poca incidencia, inclusive en el llamado Círculo Rojo, pero que en el último tiempo empezaron a tener como apoyos muy potentes y terminan poniendo candidatos casi invisibles en la previa, pero con mucha potencia en una elección, digamos. ¿Qué hay en esa internacionalización de la lógica de las derechas? Inclusive dando la sensación que los líderes de extrema derecha parecen manejarse más en lógica de primos o grupos de amigos, pero no de hermanos de sangre que coinciden en cada uno de los temas, ¿no? Digo, parece tener diferencias grandes. Claro, ¿no? Es decir, hay... la extrema derecha es un fenómeno global, que es lo que vamos a escuchar en este seminario, pero lógicamente cada expresión nacional es muy diferente de la anterior. Es decir, Milei tiene poco que ver con el presidente de la India, que es la extrema derecha, muy poco que ver. Tienen cosas en común, que es lo que vamos a analizar, el fenómeno de la globalización de la extrema derecha como una expresión también de la globalización, tanto del capitalismo como de los elementos culturales acelerados por una globalización muy intensificada que hace que por las comunicaciones y las redes sociales vivamos en un mundo mucho más comprimido tanto en tiempo como en espacio. Quiero decir, cuando en Argentina había manifestaciones masivas contra la ley del aborto, a favor de que haya un aborto en Argentina, yo en Madrid seguía en directo las movilizaciones, incluso me junté con amigas con la cuenta atrás en el Capitolio, lo hacían mujeres de Senegal, de Madrid, de la India, es decir, la interconexión es un elemento magnífico que hace que se puedan generar solidaridades y se puedan generar también empatías, pero también puede generar discursos de odio que son muy compartidos. Entonces, hay una especificidad nacional de Milei, pero también es verdad que estos grupos están muy bien financiados y esos sectores de las clases dominantes, pudientes, de las élites, que están más interesados que nadie en que el fenómeno de la extrema derecha, que es un fenómeno muy corrupto y muy en favor de las élites, que nadie se equivoque, a pesar de la retórica popular o populista que puedan tener, defienden a los ricos, defienden a la banca, defienden al sector financiero, defienden de regular la economía para mantener los privilegios de una clase que se beneficia precisamente de eso, y lo hacen a través de unas herramientas que son las redes sociales, como tú decías, en las que comparten estos discursos de odio. Y eso sí que lo tienen en común. Claro. Es decir, no significa que el hecho de que exista una fundación de extrema derecha signifique que haya un partido de extrema derecha, pero si surge ese partido de extrema derecha, va a haber una fundación que lo va a apoyar, va a haber una red internacional que les va a dar los mensajes, va a haber estudios y empresas que se van a dedicar a hacer análisis electorales en los que son terriblemente eficaces, ¿no? Déjame que ponga solo un ejemplo, claro, que puede servir aquí en el caso de la Argentina. Es decir, en el caso europeo, el Brexit, es decir, la idea de que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea, era una idea impensable 6 meses antes del referéndum. Hubo una empresa, Cambridge Analytica, vinculada con Steve Bannon, que es uno de los asesores de la extrema derecha norteamericana, que puso dinero en las cuentas de Facebook, en la manipulación electoral, y ganaron las elecciones. Y el resultado es que un país entero se fue de la Unión Europea, aunque hoy las encuestas dicen que lo lamentan, pero da igual, controlan muy bien los tiempos electorales y los mensajes para dar. Yo no creo que sean la causa que provoque que en un país exista un movimiento masivo de extrema derecha, pero si existe y surge van a tener apoyo internacional y van a tener apoyo financiero.